ahora se puede. Buen día, para nosotros es un placer contar con la participación de tan excelente jurado que nos va a acompañar durante esta jornada, que más allá de un jurado van a ser unos orientadores del proceso que muchos de nosotros tenemos, precisamos en este altar, necesitamos esas orientaciones generales para ir fortaleciendo nuestra proyecto de investigación doctoral. Mi nombre es Xavier Velázquez, como mencionaba la ingeniero Corrales. La investigación o el proyecto de investigación como tal se denomina una mirada apreciativa para la comprensión del ecosistema emprendedor en Barquisimeto. Para los que no me conocen, yo formo parte de un movimiento, que es Movimiento Emprendedor Venezuela, durante hace 5 años. Soy emprendedor, he estado en distintas áreas de emprendimiento. Actualmente genero una actividad de emprendimiento y como emprendedor necesitábamos tener unas orientaciones que nos apoyen para ir de una manera u otra consolidando nuestra estructura organizativa. Recordemos, vamos a remembrar lo acontecido de una época bastante dura para todos nosotros y nosotras, que es la situación económica que ha vivido Venezuela. Eso ha hecho de que muchos de nosotros que estamos en un área específica, institucional o pública o privada, nos fuésemos hacia el emprendimiento, no en aquel momento como una oportunidad, sino por una necesidad. Y la investigación en un primer momento se orientaba hacia ese déficit, hacia esa carencia, hacia cómo interpretar ese fenómeno que de una manera u otra marcó al sector emprendedor. Pero gracias a la academia, gracias a tutores y tutoras, gracias a mis compañeros doctorantes, conocimos lo que es el paradigma apreciativo. Y es aquí donde damos un giro de 180 grados de esa perspectiva de la carencia, de la necesidad, hacia una visión más prospectiva, hacia una visión para comprender desde lo apreciativo. Y es por ello que decidimos, luego de llegar a un tercer momento, en junio de 2025, hicimos algo similar a estas disertaciones, nos orientaban un panel similar al que nos acompaña el día de hoy, que por qué no lo hacía hacia este paradigma. Tomamos el reto, a pesar que es un paradigma en ese momento desconocido para mí, tuve el acompañamiento de varias personas para poder llegar a él. Bueno, vamos a pasearnos hacia el ecosistema, que es un ecosistema vivo. Vamos a tener también los fundamentos y los antecedentes que encontramos en cuanto al emprendimiento nacional y regional, la fundamentación y los antecedentes, cómo nosotros motorizamos y tenemos esta parte del descubrimiento ontológica, metodológica, epistemológica y también axiológica. Vamos hacia esa metamorfosis, ese cambio de esa perspectiva y ese análisis de cómo concebimos el paradigma y cómo nosotros validamos o esperamos validar mediante y utilizamos la indagación apreciativa con la simple y al final vamos a tener la reflexión. Aquí dice un paneo general de lo que vamos a encontrar. Continuamos. En Barquisimeto, un tejido vivo de potencialidad de la tierra. Esta misma investigación nos arroja que y de esa investigación, como la Universidad Católica de Venezuela, como el emprendimiento, en ese momento había un 78% de emprendimiento, estoy hablando del año 2000, 2001, se orientaba hacia el emprendimiento para poder sortear o resolver una necesidad. Cuando hablamos del cambio apreciativo, esta necesidad no es una victimización, como antes teníamos esa concepción, sino es un cambio cultivo para la creatividad popular, la reafirmación de vida. Y acá encontramos uno de los primeros filósofos que es Enrique Dussel.
Tenemos el ecosistema, no es un espacio de carencia, sino un misterio inagotable de relaciones humanas. Acá podemos percibir en este gráfico donde tenemos, y esto no es teórico, sino lo hemos vivido y lo hemos palpado y lo hemos desarrollado durante todos estos 5 años, con vínculos comunitarios, emprendimientos comunitarios, donde se percibe esa innovación social, donde se ha entretejido esas redes de intercambio y esas redes de confianza, que es muy importante, conjuntamente a esa innovación social, para impulsar esas redes de la creatividad colectiva. Entonces, vamos a tener por acá servicios digitales. Hay 3 emprendimientos, hay 16 subsistemas del emprendimiento, de los cuales nosotros vamos a tomar 3 de ellos, que son los servicios digitales, manufactura artesanal y el comercio sostenible. Son los 3 pilares fundamentales que hemos desarrollado. Gracias a nuestra doctora Jaylin por sus orientaciones. Nosotros en un primer momento lo teníamos muy amplio, entonces hablamos de Venezuela, y así lo teníamos hasta sus observaciones, y verdaderamente junto a nuestro tutor llegamos a reducir esa zona, correcto, para poder llegar a un núcleo positivo y hacer sentir y saber, para poder impulsar esa voluntad de vida, donde la resiliencia productiva y una economía emergente de una manera se ha develado de forma exponencial para apalancar la economía del país y específicamente de la sociedad larense. Esto lo tomamos de la declaración apreciativa, el descubrimiento de vida del copywriter y Silvestre. La interrogante para descubrir la vitalidad del sistema, tenemos 4 de ellas. Primero, tenemos potencialidades. ¿Cuáles son las potencialidades y significados de los actores productivos que le atribuyen al ecosistema desde una capacidad de innovación social? Segundo, tenemos la experiencia, lo experiencial. ¿Cuáles han sido las experiencias e hitos de éxito que han despegado los emprendedores en su praxis? Aquí estamos viendo de que ese paradigma apreciativo no estamos buscando interrogantes de algún problema, sino de lo que sí la vida y de historias de éxito. Continuamos con la estructura. ¿De qué manera las estructuras de gestión locales pueden refigurarse a partir de una gerencia de posibilidades? Esta gerencia de posibilidades nos brinda Federico Barona, que Barona toma de David Copywriter y de Silvestre para crear este método apreciativo a convertirlo a su paradigma. Y tenemos acá el constructo, que es cuál es el constructo teórico fundado para el paradigma apreciativo que permite resignificar y potenciar el ecosistema de enriquecimiento. Cuando hablamos del ecosistema, el ecosistema emprendedor. Continuamos. El tránsito de la investigación de lo micro a lo macro. ¿Okay? Acá vemos niveles: micro, nivel intermedio, nivel estratégico y nivel macro. ¿Y cómo vamos a llegar hasta este nivel? Vamos primero a comprender la potencialidad y significado de los actores de la innovación, según Herger. Luego vamos a descubrir y valorar la memoria generativa a través de la experiencia de éxito, a través de la praxis, donde mencionamos aquí a Copywriter. Y luego tenemos codiseñar. Cuando hablamos de codiseñar, es nosotros como co-creadores, sujetos de la investigación, estamos inmersos en ese proceso. Y por eso colocamos el codiseñar. Aproximaciones estratégicas para reconfigurar la gestión local basada en la abundancia. Y aquí mencionamos a Federico nuevamente. ¿Para qué? Para generar un constructo teórico desde el paradigma perceptivo, resignificar el ecosistema de Barquisimeto. Acá, bueno, tengo el compromiso de generar este constructo teórico para poderlo, no solamente que se quede en la academia, sino hay un proceso que ustedes lo van a ver en adelante, que esto debe ser una realimentación. Esto no va a quedar acá. Luego existe otra metodología que nos vamos a presentar en lo adelante. Trascendencia multidimensional del estudio. Tenemos acá 5 de ellas. En lo personal, el acto de la coherencia ética y de construir nuestra narrativa de la esperanza y la posibilidad de frente a la adversidad. En la política, nosotros tuvimos la oportunidad de ser correlatores de la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos en el año 2021,
y también aportamos en el año 2024 para que esta ley se ampliara el rango. Y aquí tenemos la alineación con la ley de emprendimiento, el artículo 4, y también el plan de las 7 transformaciones, específicamente, a pesar que la transformación económica es la 1, aquí vemos la construcción de desarrollo productivo, que es la D2. En la parte metodológica, es la articulación inédita entre el método etnográfico y la integración apreciativa. Algo también muy importante que nos refería la profesora y nos aclaraba en el método. En el método que tomamos, inicialmente pensamos que era la integración apreciativa y realmente tomamos como método el método etnográfico y la integración apreciativa como modelo de investigación para poder recabar esa información. La teoría interfavorita entre la teoría relacional del ecosistema, aquí tenemos algunos componentes como están, Spinker y el paradigma apreciativo de valor, y en lo social, que es lo relevante, lo importante o lo trascendental, es la dignificación de los emprendedores, el reconocimiento como socios del diálogo. Aquí no lo vemos como un objeto, sino lo vemos como sujetos del cambio, y más allá de sujetos del cambio sobre el construccionismo social, sino lo vemos como socios del diálogo y coproductores legítimos del conocimiento. Y aquí retomamos a Enrique Dussel. El mapeo de antecedentes y evaluación científica. Acá nosotros vemos una gran importancia de este paradigma, porque en Iberoamérica existe la RIPAPA, Red Iberoamericana de Practicantes e Investigadores Apreciativos. Y en esta RIPAPA, hasta ahora, son practicantes o han desarrollado ensayos, pero no se ha llegado hacia, no existe aún en el mundo, en Iberoamérica, investigación a nivel doctoral. Tenemos, voy a permitir, a pesar que no lo ha hecho, vamos a salir un tiempo, tenemos la Presidente Jiménez 2020, que está en Barranquilla, Colombia, tenemos en la Corte Central de la Felicidad Urbana, y en la brecha del vacío no utiliza paradigma apreciativo. Tenemos a Paredes, que usa el enfoque fenomenológico hermenéutico, aquí en Venezuela, Estado Falcón, y se centra en la resiliencia del camino de las manos vacías. Tenemos a Pérez, en el Estado Mérida, con la economía social y el cooperativismo. Y aquí donde me incorporo, como Velázquez, en Barquisimeto, utilizando la etnografía y la integración apreciativa con un constructo apreciativo del ecosistema, para ocupar este vacío y tener teoría de este ecosistema. Tenemos aquí la evolución teórica del riesgo financiero y la próxima de liberación. Aquí tenemos una escala de transformación, lo tradicional con el salto apreciativo. Por acá tenemos a unos autores que nos mencionan el proceso de entregar valor asumiendo el riesgo financiero. Tenemos a Chuper, el desarrollo de nuevas aplicaciones en el entorno económico, y a Buchmann, que nos habla sobre la dualidad de escenario. Y es acá que nosotros hablamos sobre el paradigma apreciativo que trasciende la lógica del riesgo. El emprendimiento se identifica como una práctica de liberación y una innovación social para emerger un núcleo positivo. Y acá tenemos 4 referentes, 3 principales, que sintetiza este central que tenemos de construcción social de Kerner y de Klein. El lenguaje nos describe pasivamente la realidad, la co-crea, las palabras son herramientas generativas. Tenemos acá a Grupo Piedral y Silvastra, que es una toma o hay una ruptura del paradigma, y emerge el paradigma donde la parte epistemológica del déficit es el núcleo positivo y construye una fuente vital de los sistemas, es decir, rompe con la lógica del déficit y vamos a lo nuevo de subsume, toma el núcleo positivo. También vamos a tener acá Enrique Dussel con la ética de la liberación, porque indica la parte de la alteridad radical y la voluntad de vida, es el primer principio material. ¿Para qué? Para llegar a este y a la síntesis central. Si ustedes me hablan del paradigma apreciativo 2025,
muy novedoso y que no termina desarrollando con estos pilares, se complementa para la gerencia de posibilidades que tenemos a Barona y el pensamiento complejo de Morín. Bueno, nosotros hemos pasado por distintos escenarios y Morín es fundamental también para como base en esta investigación para crear un ecosistema energético. Tenemos aquí la materia epitécnica, tenemos el plano metodológico. Recordemos que la metodología era fenomenológica según Martínez. Vamos a tomar a Martínez y vamos a tener la indagación apreciativa. Es el camino operacional concebida para una investigación de intervención simultánea. Se sustenta técnicas de la empleando las técnicas como la entrevista apreciativa y los círculos de diálogo apreciativo. En el plano paradigmático se asume el paradigma apreciativo representando una ruptura con la hegemonía tradicional del déficit para enfocarse en lo que da vida. En lo epistemológico tenemos una ruptura taxativa en una distancia de lo que ya le hablaba, de ese sujeto-objeto a una relación de sujeto-sujeto. El investigador, el facilitador y prosumidor de saberes. Nos involucramos como prosumidores. El conocimiento se genera mediante la intersubjetividad dialógica y la comunicación apreciativa, legitimando a los emprendedores como socios del diálogo. Esto lo hablamos al inicio. No como informante clave, no, sino como socios del diálogo. El plano ontológico, la realidad es un misterio inagotable y un tejido dinámico de las relaciones humanas. Tenemos aquí la arquitectura metodológica y andamiaje técnico. Aquí lo vamos a ver de una forma un poco más gráfica. El paradigma y enfoque, el paradigma perceptivo, el enfoque cualitativo, intersubjetivo. El método principal es la etnografía, la inmersión intensa y la comprensión de saberes y saberes. El diseño de investigación, integración apreciativa, donde tenemos las 5D. Tenemos la definición, el descubrimiento, el sueño, el diseño y el destino. El sueño en inglés es dream, eso que hablan de la 5D. Técnica de captura entrenamiento apreciativo, evocación de la experiencia cumbres, prueba de diálogo generativo, escenario de estudio del ecosistema barquisimetano, donde están los 3 pilares que ya les mencioné, donde están los servicios digitales, manufacturas artesanales, comercio sostenible, y aquí hablamos de esos sujetos de estudio que son socios del diálogo. Pero estos informantes clave deben tener más de 2 años en el movimiento emprendedor y deben tener esa capacidad de tejido y de redes, vincularse y también la voluntad de participación en esta investigación. En cuanto al nivel científico, ya nos quedan 2 láminas nada más. El nivel científico y la ruta metodológica, tenemos acá el criterio de validez, tenemos la credibilidad, donde vamos a tener la regulación de voces y va a haber una devolución, por eso hablamos de una realimentación, porque es bidireccional. Tenemos la transferibilidad, descripción densa y contextualizada. Es decir, nosotros no nos vamos a apropiar como un término academicista de este doctoral, sino lo vamos a aportar para la sociedad, donde haya una conexión narrativa con la experiencia. ¿Y para qué? Esto también, este término que me escribió la profesora en el claro, en las orientaciones, Xavier, la vitamina. La vitamina de tu investigación es la medición del lenguaje de la abundancia en nuestras redes. Y en como les decía, las 5D tenemos la definición del tema afirmativo, del descubrimiento de la captura de éxito y de éxito, sueño, el diseño de imagen del futuro, diseño de la viabilidad y el destino, que es la autoría. Y esto es muy importante, la autoría comunitaria de los logros, es decir, de los co-creadores. Y bueno, acá tenemos la reflexión final, el sistema de una esperanza. El emprendimiento en Venezuela no es un refugio ante la crisis, sino una brújula hacia una transformación sustentada en la dignidad, una gerencia de posibilidades, no administra carencias, facilita conversaciones que conecten potencialidades dispersas. Y acá está la frase: miremos el futuro con los ojos del descubrimiento, atrevámonos a co-crear mundos a través de nuestras palabras y a valorar el milagro cotidiano de cada hombre y mujer que decide emprender en esta tierra, porque el mundo que queremos habitar se construye con cada pregunta que hacemos y con cada fortaleza que decidamos honrar. Entonces, una palabra de Barona, y aquí tenemos en la parte subjetiva
podemos ver allí lo que lo perciba mejor. Aquí vemos una evolución de esta oruga, que para nosotros de repente puede ser, vemos como un proceso de transición donde hay una metamorfosis, correcto, Julián, y luego para transformarnos en una bella, una bella mariposa. Bueno, disculpen los compañeros que me pasé unos minutos,